Espera que se conecte tantita gente. Toca presentar, güey, siempre presento. Pues es que tú eres bien amable. Sí, soy una estrella, presentando toca, para que tengas tu luz. Ya está. Hay una persona, creo que eres tú. No me metí. Pero pues vele dando. Una vez. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Una vez más estamos transmitiendo aquí desde el Astillero Librería. Un poquito tarde, debimos haber empezado a las 10:30, pero aquí estamos ya. Con el calorón que representa este maldito desierto. Y tenemos hoy a un señorón con nosotros, ya lo presumí ahí en la introducción a este video. Se llama Francisco Rodríguez. Quizá muchos lo conozcan ya porque tiene muchos años trabajando como periodista, pero pues de esos periodistas que realmente le meten, que le machetean y que le dedican mucho a sus trabajos, lo cual es de valorarse ampliamente y por lo cual pues nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo tenerlo aquí sentado, que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Francisco Rodríguez, 15 años, ¿verdad? En Vanguardia, si mal no recuerdo, 2017. No, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno. Era Jorge, un gusto estar aquí con ustedes. Pues yo en Vanguardia específicamente... caray, sí, güey. Hice los cálculos antes de venir. Tienes 45 ya. No, en Vanguardia prácticamente entré recién egresado de la universidad. Yo egresé en el 2007. En el 2007. De La Salle, ¿no? Egresé de La Salle Laguna. Sí, ya en la universidad ya trabajaba en otros medios, pero sí en Vanguardia 15 años. 15 años. Sí, no manches, es un chorro. ¿Cuántos tienes? Si no es no te 36, cumplo 37 este año. Trabajas ahí desde los 22, güey. ¿Y colaborando en el Universal cuánto tiempo? En el Universal cumplo 7 años en agosto. Sí tienes permanencia en los medios, ¿no? Sí, ya los conoces. ¿Has corresponsaleado en otro medio? Sí, fui corresponsal de W Radio, como por 5 años más o menos. Antes de estar... Bueno, estaba en los tres, llegué en un momento que estaba en los tres medios al mismo tiempo, porque en el W Radio sí estuve prácticamente de 2012 a 2017. Sí, más o menos. Ya, pues recientón, digo, ya van 5 años más, pero recientón. Sí, W Radio, así como corresponsal, pues sí, esos son los tres medios, Vanguardia, el Universal y W Radio, pero bueno, he trabajado y colaborado en otros medios. Ya, pues la razón, yo creo, por la que tenemos el privilegio de estar aquí, no es un privilegio, irónicamente, decidimos invitarte porque pues en la semana asesinaron a 2 periodistas más. Sí. Veracruz, ¿cómo se llama el pueblo de Veracruz? Cozoleacaque, Veracruz, y además son 3, si juntamos el de la semana anterior, que entiendo era todavía de perfil más o menos alto en Sinaloa, ¿no? Luis Enrique Ramírez. No es que valga más el asesinato contra el de perfil alto, pero sí llama la atención que ya se están metiendo con quien sea, ¿no? La semana pasada en el podcast nos comentaban el invitado que a lo mejor ella no regresaría al periodismo porque antes había códigos, o sea, te amenazaban. Claro. Pero ahora ya la amenaza se la evitan. Sí, el tema está muy sensible. Que ese es uno de los principales problemas de todo esto que está sucediendo, ¿no? La autocensura. ¿Sí? O sea, llega un momento en que no existen las garantías para poder ejercer tu profesión y muchos optan por decir, bueno, es que no vale la pena seguir en esto si el precio de seguir es tu vida o la vida de un familiar, ¿no? Y es completamente entendible también. Sí, pues es como cuando te dice una nota no vale la vida, ¿no? Así es. Pero de pronto ves que por situaciones unos detalles puedes llegar a perder la vida también, por haber redactado mal algo, por haber puesto algo que no le guste al malandro, ahí también puede costar tu vida. Pero tú, ¿por qué crees que este fenómeno se ha hecho todavía más grande en México? Porque el conteo que nosotros hicimos de enero del 21 a la fecha son 19. Sí. O sea, es una cantidad como... dices, oye,
tampoco, o sea, más que en Ucrania, más que en Siria, más que en todos esos lados, ¿no? Oficialmente México es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de periodistas asesinados, ¿no? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué se ha agrandado? ¿Por qué se ha agravado? Pues simplemente porque no pasa nada una vez que asesinan a un periodista, maldita ¿no? impunidad. Exactamente, ¿no? O sea, mientras se pueda cometer esos asesinatos de periodistas y no hay un castigo a los perpetradores, pues el combustible seguirá siendo la impunidad. O sea, se mata porque se puede. Por ejemplo, ¿tú cómo has percibido el ejercer el periodismo en la entidad, en Coahuila particularmente? Lo que yo he notado, el año pasado mataron a uno en Acuña, Sí. un bloguero, pero lo que yo he notado es que, y checado la estadística, es que en Coahuila lo que hay es mucho activista amenazado Sí. y mucho periodista amenazado. ¿Tú, desde tu punto de vista, crees que es fácil reportear en Coahuila? ¿Crees que tiene sus riesgos? ¿Hay temas que no debes tocar, etcétera? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí hay que poner un antes y un después aquí específicamente en Coahuila. O sea, es una realidad que hace 10 años era imposible ejercer un periodismo de investigación, un periodismo en medio de un conflicto. Sabemos que existía un fuerte tema de crimen organizado, no porque ya haya desaparecido, ojo, ¿sí? Pero en esas circunstancias, en ese contexto, sí era realmente imposible, no existían las garantías. Afortunadamente, también hay que decirlo, ha disminuido el tema del impacto del crimen organizado y es posible hacer algún tipo de periodismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan los riesgos para ejercerlos. Obviamente, el Estado es un agente al que también no le gustan cierto tipo de informaciones y que también subrepticiamente, ¿no? Ahí pues cometen cierto tipo de violaciones a derechos humanos. Hay una cantidad, no recuerdo ahorita, de periodistas coahuilenses que también han solicitado protección, ¿no? Por Sí, y es que ya el perpetrador ya no es tanto el narco, ¿no? Sino como los políticos que a lo mejor ya también incluso se han mezclado en cuanto a esta onda del crimen organizado. Ya los políticos casi son los que mandan la orden, porque ven alguna molestia en algún periodista o simplemente ven atacada su campaña o sus objetivos político-económicos y ya no les tiembla la mano a la hora de decir, pues ya, o sea, que eso para mí es bien preocupante. O sea, en un podcast le decía a Jorge que me da mucho repudio pensar ese momento en el que el político o la política están con su asistente o no sé a quién le digan de que este güey me molesta, o ven su celular la nota que... O investígalo, ¿no? O investígalo, y en ese momento de total deshumanidad, güey, decide terminar así, burocráticamente, administrativamente, decide acabar con la vida de alguien. O por ejemplo, yo recuerdo cuando el Gober era alcalde, se filtraron unos audios en YouTube y en redes sociales, en donde él encargaba al tesorero que investigara a ciertas activistas porque molestaban. Y checa si ya pagaron esto, y checa si ya pagaron lo otro. Ese tipo de actitudes también son violencia y a lo mejor no tienen Sí, claro. Es que eso que tocan es sumamente importante, ¿no? Automáticamente se cree o se piensa, se asocia el tema de violencia a periodistas como una cuestión de atentados físicos, ¿no? Que su punto más alto sería el asesinato. Pero, como dice Jorge, hay otro tipo de violencias, como los hostigamientos, ¿no? Los acosos, el bloquear información, o sea, eso también es violencia. Sí. ¿Tienes alguna experiencia así que te acuerdes? Se valen nombres, pero si no quieres decir o que a ti te haya tocado algún tipo de violencia, digamos. Híjole, ahorita no recuerdo. Fíjate que hace muchos años yo estaba haciendo una investigación sobre la casa de gobierno que tiene aquí el gobierno del estado en Torreón Jardín, sobre cuánto gastaban en mantener esa casa. Y le hablé al director en ese entonces de comunicación y su respuesta fue completamente agresiva. O sea, entrada, ¿no? Completamente así como, ¿por qué estás investigando eso? ¿Qué chingados importa? Y bueno, pues ese tipo de cuestiones también son un tipo de violencia, ¿no? Entendiendo el tema del derecho a la información. O sea, nosotros, la sociedad, nosotros como periodistas, tenemos ese derecho de acceder a esa información y no lo tienen por qué bloquear. No, incluso, y es que esa casa está de adorno, pero de adorno. O sea, de hecho, alguna vez creo que coincidimos ahí,
No sé qué había pasado, que convocaron a rueda de prensa ya tarde ahí. Sí. Y pues, estamos ahí varios reporteros. Y uno muy famoso, no voy a decir el nombre, pero pues es como el simpático del grupo y así, pues Cuadrera. El vato Ya es tradicional que Jorge dice, no voy a decir el nombre, pero lo voy a escribir totalmente para que sepan quién es. No, el vato llega, entran así como al patio, el de enfrente, y el vato voltea y respira. Dice, ay, qué buenos tiempos aquí, qué fiestones nos hacía el gobierno. Ay, los sobres que nos daban. Chinga. Estos tiempos de austeridad ahora no me gustan. Cinicote el vato. Pero sí, pues no lo usan. O sea, porque el gobierno cuando viene yo creo que duerme en su casa, no duerme ahí. O sea, quién sabe para qué usan esa casa. Sí, la verdad es que llegó a utilizarse más de lo que yo tengo memoria en tiempos de Humberto Moreira. Pero también era mínimo, o sea, tampoco era como que mucho. A Humberto Moreira le encantaba el Crown Plaza, ¿verdad? O sea, todos los eventos los hacía ahí, encantadísimo. De repente, Rubén Moreira, obviamente, con la losa de la megadeuda, bajó el tema del gasto en hoteles para eventos. Pero sí, está esta situación. Oye, de la pero casa de gobierno. una pregunta, a lo mejor ignorante, pero entonces el güey tiene una casa de gobierno en cada municipio de Coahuila. No, tengo entendido que no. No, ¿verdad? No, entonces, no. O sea, el caso aquí nomás es tenerla ahí. Sí, es que la donó, no me acuerdo qué personaje hace muchos años. Desde creo que de tiempos de Liceo Mendoza Bernet. Ya está, pues sí. No manches, en vez de convertirla en albergue o algo. ¿Tú querías con esa si fueras? No, o sea, sí es innecesaria, pero ahí lo interesante sería ver cuánto gastan, porque la verdad es que la casa está impecable. Sí, yo me acuerdo cuando hice ese trabajo, en aquellos años, gastaban mensualmente entre 50 y 60 mil pesos en mantenerlo, puro mantenimiento. Digo, sigue igual, ¿va? Pero por curiosidad, ¿quién era el gobernador? No, en tiempos de Humberto Moreira. Sí. Oye, que te quería preguntar, porque también me han comentado así anécdotas. Humberto Moreira lo que tenía con los periodistas es que era muy espléndido. Sí, bastante espléndido, ¿no? O sea, hay casos de sin decir nombres, no hay problema, sí, pues es que pues sí, se llevó a reporteros a Cuba, ¿no? En el norte daba casas a reporteros. Okay. O sea, sí era bastante espléndido, ¿no? O sea, a familias de reporteros, reporteras, pues los puso en la nómina, era padrino de bodas, de hijos, de... Oye, ¿y eso no es un tipo de soborno y también a su vez violencia o no? O sea, pues no sé si violencia, pero sí obviamente es un a ver, hay que entender que el periodismo no puede estar ligado a ese tipo de me acuerdo un amigo periodista de Oaxaca, que cuando estaba, me parece Gabino Cue, si no es que estaba José Murat, de gobernador de Oaxaca, hicieron estas tradicionales rifas, ¿no? Y mi amigo, que es pues un periodista, trabaja en procesos, un periodista también igual que tú, pues que le dedica mucho a su profesión, honesto y todo, pues nada, finalmente lo convenció a sus amigos periodistas de ir a esa rifa, pero él no se anotó en la rifa, o sea, no puso su nombre, no se anotó y era imposible que saliera, y salió y se ganó un carro. Entonces básicamente era un regalo del gobernador, porque como este periodista, pues de proceso y todo, quería de una manera comprarlo, y él pues lo rechazó y luego dijo, bueno, pues por la influencia de que están todos ahí lo voy a aceptar, y como a la semana dijo, no puedo manejar esto, no, o sea, no lo dejó su conciencia y fue y lo regresó a casa de José Murat, y sí, abiertamente le dijo, pues tú disfrútalo, ¿no? O sea, es tuyo, ya, es tuyo, disfrútalo. Y no, le dejó las llaves y se peló, mi amigo, en camión. Entonces, sí, o sea, para mí sí es un tipo de soborno y sí puede convertirse en violencia, porque si no lo aceptas, entonces viene el castigo, ¿no? O sea, es como haz lo que yo te digo, si no, o sea, es como una advertencia, ¿no? Prefiero que aceptes estos regalitos, o escoge mejor esto a la otra opción, que es la violencia. Entonces yo creo que sí puede un poco... Puede desencadenar. Puede desencadenar en un desacuerdo que luego se convierta en violencia. Pero ¿a ti qué te preocupa más en el sentido de la dinámica medios, gobierno, narco, violencia, en este contexto como pues bastante hostil en el que está el medio? Porque además, hay que decirlo, también los reporteros, las reporteras pues son muy mal pagados, que eso también es otra cosa. Los dueños de los medios normalmente tienen otros negocios. Claro.
y pues pagan muy poquito, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sientes que está la situación actualmente en todo eso? Sí, o sea, sin duda el tema de los medios de comunicación en general, sobre todo localmente, pues están mal pagados, ¿no? En ese sentido nos encontramos con colegas que no solo se dedican a la profesión del periodismo, sino que pues tienen otro tipo de trabajos, y eso desafortunadamente pues también de alguna forma incentiva, ¿no? Sí. O más que incentivar, estimula el hecho de que sin que sea justificable, Sí, sí. que no lo es, pero que Es pues que sí accedan a es, ese o sea, tipo. no es una barra blanquinegra, ¿no? No. O sea, realmente, pues si necesitas la lana y el diputado, que de todas formas va a ser corrupto, te ofrece 2,000 pesos. Mira, No, Ay, pero güey, yo es lo que una he visto- decisión moral bien... Yo lo que he visto, y no sé si, a ver si no me dejas mentir, que quienes No. tienden a dar sobrecitos, Ajá. así en coberturas, más que los políticos, son los de las organizaciones, Ah, ya. el Matafa, los antorchistas, Ah, ya, todos ya. esos Ujú. son los que a veces dan sobrecitos de 300, 400 pesos. Ya. Sí, Y todo el mundo los agarra. ahorita me acordé una vez que fui a hacer una entrevista con el secretario general del sindicato Ajá. de maestros Ajá. en mis inicios, ¿no? ¿Todavía figura? Ah, Nah, figura. supongo que sí. Ah, figura. ah, ¿Todavía, el- ¿Todavía es víbora? Sí, seguramente. Pero Sí, todavía, sí, ahí está, entonces todavía no en un digas su puesto. nombre. No, pero no él directamente, o sea, Ah. a un asistente o algo así. Pues al momento de despedirse traía un billete y, gracias. Y yo, no, espérate, no hace falta, gracias. O sea, pero así, ese tipo de cuestiones. No Sí. mames. Es que y hay en Qué lugares que es curioso. peor, porque a mí ya me pasó que me marcan de Durango para promover el año pasado la candidatura de alguien y me preguntan cuánto cobran la entrevista. Y yo le dije, pues no se cobra, o sea, nomás sería pues ponernos de Entrevistarlo. acuerdo y ya. Ujú. Ah, no se cobra. No. Híjole, es que Durango también. Ah, bueno, gracias, entonces nos ponemos de acuerdo, sí, ya. Pero en Durango es muy normal, o sea, en Durango todo cuesta. Cobra, ajá. La dinámica, de hecho, lo que me han platicado es que así los estudiantes, la aspiración de los que estudian comunicación es entrar a nómina de gobierno, Ya. Sí, sí, sí. desde un medio de comunicación. Sí, no Eso mames. es como en Durango es normal. O sea, Pero salen es- comprados, pero es que- por así Pero decirlo. es que, o sea, lo podríamos aterrizar, o sea, para muchos Ajá. es aspiracional cubrir la fuente de gobierno. Claro, Cubrir al pues alcalde sí. o al gobernador, es aspiracional, y que el gobernador o el alcalde se sepan tu nombre, ¿no? Eso para muchos es aspiracional. Oye, ya que tocaste este tema, una pregunta en tu experiencia cubriendo alcaldes, por ejemplo, ¿cuál ha sido el más difícil? Ah, buena Dices, pregunta, cabrón. ¿Cómo cae gordo, maldito? El más difícil, mira, a mí pues me tocó José Ángel Pérez, No, pues Eduardo Olmos ese y pues. Miguel Riquelme. Ay, Cermeño. Bueno, Cermeño sí tienes razón, aunque ya me alejé un poco Ah, de ok, la ya, fuente, ya te o sea, entendí. sí acudí, Sí. sí llegué a acudir, pero ya era menos, Ya, ¿no? o sea, más seguido a estos otros tres. Sí, Que es pero de PAN, esos- PRI y PRI. Los- Sí. Ujú. Pues es que, o sea, el gobernador Miguel Riquelme, o sea, con respeto, pero pues es un cerillo, ¿no? O sea, Ok, ok. se prende muy rápido, ¿no? Una cuestión Cerillo, ahí, por si no se escucha. difícil. Pero no, fuera de eso, Ajá. pues Sí, porque por Sí. ejemplo yo con Cermeño notaba que era muy enojón y contestaba como, ay, lo que tú quieras, como que ya no le importa la Sí, vida, como ¿no? que ya, ajá. Y Miguel Riquelme sí es muy enojón. Y la última vez que a mí me tocó, pues ya es que te tienes que anotar en una lista. Como desde un día antes para ver, porque si no, ay, doña Olga, y ya se murió. Ajá. Entonces, pues sí se armó y me dan la palabra y yo pregunto lo que traíamos investigando. Ajá. Y el vato se enoja. Ah, sí, me acuerdo. Y dice, no es cierto, Coahuila es de las mejores entidades en transparencia. Pues no está, Sí, no está. Ah, bueno, le voy a decir a la gente que lo revise. Bueno, jóvenes, ya entonces. Y se fue, ya no atendió a nadie. ¿no? Avionzote. Entonces, sí, el vato, si le hacen una Sí, pregunta pues, que no le yo gusta, lo escucho. simplemente se va. sí, ¿no? sí. Antes como Sí, alcalde claro. sí se enganchaba, creo yo. Sí, se enganchaba Como que más aprende. como alcalde, sí, tienes razón. Aprendido. Sí, como gobernador le ha bajado un poco ese tema. Sí, pero veía justo bueno, es la transmisión que hacen todos los días lo de los periodistas, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, y estaban hablando justo de, pues ya sabes, a cada rato hablan de Joaquín López Dóriga y así periodistas pues de alto aliento que
que ganan mucho dinero, pero por cuadros, etcétera, ¿no? Entonces decía, es que se cree que esta carrera de comunicación y de periodismo no da, pero pues ves a esos güeyes y ganan más que el presidente. Y entonces, sí, o sea, si hay una mina de dinero en términos de a cuánto te puedes llegar a vender en ese sentido. Y yo creo que también ahora, en esta nueva época, también se puede generar un proyecto sustentable y hacer periodismo bien. O sea, yo creo que un poco hasta la misma audiencia lo exige, y mientras haya audiencia, pues puedes vender publicidad y puedes hacer un modelo de negocios que funcione. No te vas a enriquecer del tamaño de Joaquín López Dóriga o del tamaño de ¿cómo se llama? Paco Rodríguez. No. Bueno, fuera. Pero pues sí te sostiene. Ahora, sí necesitas un camino largo y así, ¿no? O sea, complejo para llegar a eso. No, pero esa dinámica ya a nivel López Dóriga y todo, pues más bien... pues era el medio oficial del gobierno, sí, claro. Televisa, ¿no? Y necesitaban o una voz, ¿no? En su tiempo. Pues sólida como para influir en la opinión pública, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿tú crees que en Coahuila sí se da ese fenómeno de que ciertos medios o ciertos personajes influyan directamente en el sentir público con respecto a las administraciones? No, yo creo que no. O sea, personajes, figuras, no. Me parece que sí hay quizás medios que tienen un poco más de impacto, pero medios, o sea, pero figuras específicas me parece que no. Que en su momento por ahí estuvo, bueno, que yo no lo vi, pero entiendo que Alonso Gómez Uranga aquí en La Laguna, por ejemplo, era como la institución de la televisión. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, Ángel Carrillo nunca hace así como cosas políticas, ¿verdad? O sea, que anuncie o promocione a alguien directamente. A pesar de... No, pues sé, pero no lo he visto, pues. Ya tendría esa No, pues se reputación. meten más en temas sociales. Sí, ellos, como sí. que más esa onda. Pero lo que sí es cierto es que cuando le llevan políticos ahí, sí es medio perro. Sí, sí es medio perro. Que medio gallo peleonero. Sí, no es tan laxo, o sea, sí cuestiona un poquillo ahí. Ok. Pero él ya se puede dar esos lujos. O sea, Sí. Sí. no tiene que ser muy amable ni nada. Sí. Porque lo buscan por el espacio, por la audiencia. Pero fíjate, volviendo a la violencia contra periodistas, yo creo que tiene más que ver como el impacto o el riesgo económico al que equivale una investigación. O sea, por ejemplo, es una investigación sobre Lala o sobre Peñoles que acaba de salir. Entonces, yo creo que ahí vale, o sea, ahí hay más riesgo de violencia que a lo mejor en otro tipo de reportaje. Yo siento, o sea, como que duele más el tema económico que el tema político. ¿O qué piensan ustedes? El tema económico Ajá, de o sea, te pone más en riesgo. Señalar a empresas. Ajá. Puede ser, sí hay ciertas empresas, empresarios, iniciativa privada que son más recelosas, ¿no? Sí. de la situación y que ante el amparo del poder económico y muchas veces también la protección o el cobijo del poder político, pues pueden llegar a cometer cierto tipo de actos violentos, ¿sí? De los temas que tú has investigado a lo largo de tu trayectoria, en materia de periodismo de investigación, ¿cuál consideras que fue el que más te impactó o el que más dices En lo personal. En lo personal, sí. Híjole. Pues a mí desde siempre ustedes saben que el tema de desaparecidos yo lo he cubierto desde que inició. Uh-huh. Y desde un inicio me impactó mucho los testimonios, las historias de las familias, sobre todo las madres que tenían o que tienen todavía un hijo o hija desaparecida. Yo me acuerdo cuando iniciaba Fundeca aquí en Torreón, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi tenía un director que ya falleció, Jesús Torres, era conocido, amigo mío, y me invita, ¿no? Bueno, mejor dicho, yo le pregunto, oye, ¿qué onda? Ajá. Porque habían hecho una rueda de prensa en un inicio para dar a conocer los primeros casos. Ajá. Y me dice, vente a una reunión donde van a llegar más familias. Y me acuerdo que estaban sentadas en círculo las madres y una a una se va levantando, Uh-huh. ¿no? A decir, soy la señora tal y tengo a mi hijo desaparecido y tiene 24 años, tiene 25 años. Y así una a una se levantaba. Y a mí, yo esa imagen todavía la tengo muy presente, Sí. porque recuerdo que decían edades que yo tenía en ese momento. Wow. ¿Sí? Entonces yo decía, yo puedo ser uno de ellos, mi mamá podría estar ahí sentada, ¿no? Podría estar levantándose y decir que yo estoy desapareciendo. Y a mí eso siempre me ha impactado mucho, ¿no? Pero sin duda hay muchos otros temas, ¿no?
primer trabajo que yo hago para Vanguardia, para el semanario, a mis 22 años, me mandan a Durango a hacer un reportaje sobre un personaje, una persona que habían detenido en Durango y que estaba dando a conocer que tenía toda una red de pornografía infantil en Durango. Entonces yo a esa edad, sin conocer, sin tener fuentes, sin tener nada ya, me mandan y empiezo a reportear, ¿no? Y entrevisto a esa edad al fiscal de Durango, y entrevisto víctimas, y ese trabajo también me marcó mucho, ¿no? En lo personal, por lo que significó a partir de ahí hacer ese tipo de investigaciones. Y pues realmente son muchas, ¿no? Yo los principales trabajos siempre han tratado como en este enfoque social, ¿no? De efectos de la violencia, de cuestiones que afectan directamente a personas. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en esto, que te conocimos, Sí. también, pues sí empezamos como, eras una referencia cercana, ¿no? Para Sí. ver pues, cómo hacerle y por Ujú. dónde, y ahí nos diste tips, Sí. ¿no? Entonces me acuerdo de una que incluso nosotros sacamos y que también tú sacaste, pero nos daba mucha risa, que era un baño. Ah, los sí, baños, los sí. baños de la escuela. Así unos La baños primaria. ridículamente chiquitos en una escuela en la Fidel Velázquez. Carísimos. Y no me acuerdo cuánto costaban. Más de 800,000 Sí, pesos. 800,000 pesos. Decías, unos baños. son baños de 20 metros cuadrados, vato. O sea, no puede Sí, sí, ser. sí, no puede De estar escuela tanto. pública, ¿no? De Para que escuela la pública. gente Fuimos se y ni imagine. siquiera estaban terminados. O sea, estaban Sí, nomás estaba los en espacios, proceso. Pero en obra negra. la primera crítica que hicimos fue porque había clases, es que entramos a la escuela como si fuera mi casa. Ah, sí, sí, es cierto. Nomás Y así. los niños ahí, nadie dijo, nadie le importó. Y dos, sí, eran diminutos. Entonces, como que un buen tip para hacer periodismo e incluso como rápido, es nada más, fíjate cuánto están gastando en cositas. Claro. Sí, ¿No? Y esa me acuerdo que también salió en el Universal. Sí. Sí, es indispensable como reportero, como reportera, estar atento a todo ese tipo de información que es pública, ¿no? Porque tú recordarás Sí. que esa información estaba disponible, ¿no? O Sí, sea, ahí estaba estaba publicada en la parte de transparencia del municipio de lo que estaban gastando o lo que supuestamente habían gastado en la construcción de un baño en una escuela pública. Y luego hicimos ¿no? Y otra así similar muchas. acá por la Jabonera, ¿va? Después de esa. Sí, También pues, había hicimos sido un varias. gasto en un techo, creo que era un techo que estaba muy mal hecho también. No, yo recuerdo una que esa nos dio mucha risa, y siguiendo ese ejemplo o esa enseñanza que dejaste, pues chéquense ahí a ver cuánto están gastando, pero esa fue una solicitud de información y preguntamos cuánto gastaron en la impresión del informe de gobierno de Morán, Ok. y para 100 ejemplares echaron 100,000 pesos, 10,000, ajá, sí. y lo imprimió por el saludo del Celsa. Y ya nos pasaron la factura y todo, y dijimos, no, o sea, Sí, claro. un panfleto que además tiras a la basura, ¿no? Y una vez saqué también una nota igual, no parecida, de cuánto estaba gastando el municipio en copias, ¿no? Ajá. Y supuestamente había gastado tanto. Entonces yo hice el ejercicio de decir, bueno, lo que supuestamente están gastando en copias, cuántas copias se supone que sacaron por minuto, ¿no? Por día. Claro. Y era una cuestión así de 200 copias por segundo, ¿no? Una cosa así, ¿Qué no pedo? recuerdo exactamente, estoy inventando. Pero sí eran un chingo, imposible. Sí, pues. era Ajá. exacto, era algo así imposible, que representaba haber sacado copias todos los días del año, a las 24 horas, sábado y domingo, cuando sabes que no trabajan, gobierno sábado y domingo, trabajan hasta las Me 3. imagino una señora. O sea, y chinga. aún así supone que Necesitan gastaron copias, tanto, ¿no? copias. O sea, no, cosas así lógicas. Justo antes, ya ves que se hizo popular cuánto gastaron en lo de Julián. No sé si vieron una nota, alguien lo ¿Cuánto sacó, gastaron? creo que lo Sí, sacó. el trascendió código. ahí Creo que 2,800,000. Y antes de verlo, yo mandé la pregunta a Transparencia el mismo 10 de mayo. Ajá. Y luego ya después lo vi. Ahora ya que me llegue la respuesta, pues contratar, porque finalmente ahí no ponen las pruebas. Pero creo que yo alguna vez por azares del destino conocí al que era su representante, ¿De Sí. Julián? de Julián, y sí, más o menos andan cobrando eso. Y fue Saltillo, fue Torreón y Pesado en Monclova, Sí, que Pesado. Pesado también andan Sí, en esos claro, niveles de pues, cobro. claro, Entonces, está pesado. y sobre todo dices, carnal, pues gástatelo en otra cosa. La presidencia no tiene agua. Sí. Todos los días van los bomberos a llenar las cisternas de la presidencia, ¿no? Entonces, O hablando de rifas, ¿no? Y de gastos así superfluos,
pues ahora con el Día del Maestro en todos lados el gobierno del estado está rifando coches, ¿no? A los maestros. ¿Sí? Y también pues están preparando el terreno Sí, para claro, el año que entra, ¿no? O sea, Pues, seguramente. pero también hacía la comparación, cuánto se habrá gastado en su momento Marcelo Ebrard cuando trajo a Paul McCartney para festejar a las madres, Claro. ¿no? O sea, Pues, No, ahí pues, fueron es un millones de chingo, dólares, güey. Sí, seguro. claro, y luego en el de 16 euros. Mancera a Roger Waters también, gratis. sí. Ah, claro, O no sea, me acordaba de eso, güey. que me sí, acuerdo, cierto, se fíjate. llenó bien, cabrón. Que cuando Marcelo Ebrard trajo a Paul McCartney, Ujú. no me acuerdo si fue la primera, creo que fue la primera o la segunda, estoy casi seguro que Que fue lo la viste. primera marcha por la dignidad de las familias desaparecidas en la Ciudad de México. Ahora, Y era impresionante, relacionando el tema con medios, Ujú. cómo fue más importante el decir, ahí está Paul McCartney, que la marea de familias que marcharon en la... O sea, la había, marcha por la había dignidad de dos desaparecidos, grupos. ¿no? Quien iba a ver Sí, a Paul pero McCartney. fueron y- 200,000 personas, ¿no? Sí, Eso, claro. No, bueno, Paul impresionante. McCartney fue en la tarde-noche, Ah, ¿no? y luego ya La marcha fue en la mañana, sí. Ujú. Pero el reflector, el foco de los medios al día siguiente Ah, claro. fue más el Sí, tema pues de Paul sí. McCartney que algo que estoy casi seguro Y- era la primera vez. Y si era la primera, Sí, no pues era recuerdo. inédito, cabrón. O sea, Sí. y mejor agarraron. Fíjate ahorita. Que en ese sentido de las movilizaciones, y me gustaría preguntarte, yo he notado al menos, sobre todo con el movimiento de violencia de género y feminismo aquí, como que ya se despierta un poco más la banda, ¿no? O sea, ya convocan ahí alguna marcha por algo y ya no son 3 personas como Sí. antes, ¿no? Sí, eso está Sí. chido. O sea, creo que eso está interesante en la dinámica local. Sí, que finalmente pues es lo que se necesita, ¿no? Más participación Sí, más reclamo. ciudadano, que la gente se involucre más en los distintos temas, ¿no? Vemos también temas del agua, ¿no? Como también ya hay más gente movilizándose, temas desaparecidos, temas de género, y eso sí, sin duda es bastante importante. Sí. Sí, pues la marcha feminista, no sé si este año rebasó a la del año pasado, pero la del año pasado sí estuvo bastante... Hubo una que fue, dilatada. sí fueron como 3,000, 4,000 Sí, personas, como que 5, que ¿no? aquí pues la verdad es que no es muy común. No. Y sobre todo porque ya vimos, yo no sé, yo es la primera vez que lo veo, te quiero preguntar también, recién que entró Román Cepeda, pues ya es que los ejidatarios tomaron ahí un cachito sí, de peri en el y peri. están procesando. O sea, están libres, pero están en proceso. Y algunos Por madreados. obstrucción de la vía pública. Tengo entendido que es la primera vez que se ejecuta esa ley en el Estado, ¿no? O sea, ¿qué mensaje está dando el alcalde ahí o su secretario del ayuntamiento? No sé, pero ahí tú cuando te entraste dices, oye, incluso pudo haber sido nota nacional a mi parecer. Sí, yo no estaba cuando Sí, de sucedió hecho, eso, sí. o mejor dicho, al día siguiente viajé, no me acuerdo, porque sí recuerdo lo sucedido, pero no, completamente el mensaje es para empezar, de cero De tolerancia, pedo, ¿no? sí. De intolerancia, pues, en ese sentido, de una cuestión de represión, donde no hay un respeto a la manifestación, ¿no? Porque eso también es un derecho, Sí. ¿no? Ya no se llega el tema del derecho humano al agua, ¿sí? Bueno, ahí el caso era que les habían cortado, sí, el agua, pero para regar De sus... aguas para regar, negras, sí, sus, tienes razón. tratadas. sus Sí, sí. sembradíos, ajá, sus sembradíos. Pero yo Pero aún sí, así. sí me enteré que lo que está solicitando la presidencia, si te quieres manifestar, es tienes que ir a la Secretaría de Ayuntamiento avisar. para que ellos te digan cuándo, dónde. Qué y reverenda estupidez, güey. ¿no? Que eso creo que en algunos países de Europa sí es, Ok. pero bueno, ya es otro tipo de Sí, democracia, de digo, culturas, ¿no? Europa... Pero sí, Pero- no, completamente, pues no es viable, pues, ¿no? Pues no, o sea, güey, estoy enojado, voy a pedir permiso para reclamar porque me quitaron el agua, no puedo comer, no sé, güey, no hay No, empleo, para nada. güey. Digo, y como que estoy brincando mucho, pero es que se me había olvidado ¿Qué? cuando comentaste lo de los desaparecidos. Ajá. El lunes, que fue el Día de la Madre, pues Ah, hubo claro. ahí en la Alameda ahí hubo Martes, sí. una misa, ¿no? Hubo dos, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es sí dije, ay, o sea, es que yo nada más estaba yo. Y se estaban formando las señoras para que les tomara foto No. con sus Claro, carteles. Ah, para que tú Se les tomas estaban foto. formando. Y ese mensaje creo que es muy poderoso Sí. y pues muy triste, ¿no? Creo Claro. Sí, sin duda, ¿no? Porque pues en esta desesperación que tienen las familias de personas desaparecidas, pues lo que quieren es que los rostros de sus Sí. hijos sean divulgados
Sí. para ver si alguien va con ella. algún tipo de información. Sí, pues digo, después de lo de la chica que ya no piden en redes ya no seguir hablando de ella, por lo cual no voy a decir su nombre, pero la chica en Monterrey, que recibió mucha atención mediática, sí siento que muchas madres, pues obviamente, y padres también de personas desaparecidas, pues quieren la luz, o sea, para que porque así es como se movilizan las autoridades, cuando hay presión pública, y entonces parece que tiene que ser a la que le toque la viralidad, a la que le ponen atención, sí. Y eso está, o sea, ¿cómo ponen a víctimas de desaparición en ese juego? O sea, sí. Cuando tiene su labor que tiene que ser naturalmente, pero que estar... también lamentablemente en este país, si tienes relaciones, tienes poder, y desafortunadamente la encontraron sin vida, pero el papá es un líder sindical y se supo mover, y la encontraron medianamente pues rápido. Sí, se ¿no? Sí, claro. Sí. Pero pues si hay gente que tiene buscando a sus personas 14 años, y no sé si tú cubriste esa nota, yo la leí. Pero la señora Silvia se quejó amargamente porque habían personas en el grupo que tenían 10, 12 años buscando a sus hijos, y resulta que el fiscalía les dice, ay, fíjese que sí teníamos el cuerpo, lo encontramos 2 días después de la desaparición. Pero... qué hijos de puta, no sabía eso, güey. Sí, no, muchísimos casos, ¿no? Yo publiqué, recordarás, Jorge, el caso de Cosme Humberto, ¿no? Un chico también de 16, 17 años que desapareció. Cosme Humberto. Y su mamá hace 3 años, más o menos, identificó a su hijo en fotografías que le mostraron de un cuerpo que había sido enviado a la fosa común el mismo día que desapareció. O sea, el mismo día que desapareció, mataron a su hijo, pasó por el CEMEFO, la señora lo buscó y dijo no cumple con las características, y fue enviado a la fosa común, y es fecha que todavía con todos los trabajos de exhumación en los panteones no lo identifican, ¿no? Eso es un asunto de que la burocracia pierde cuerpos también. No manches, eso sí está impactante, güey. Se me puso la sí, y que y vale la pena documentarlo y presentarlo, porque efectivamente sí, claro. Ese tipo de trabajos no son eficientes por los procesos mal construidos de la propia autoridad. O sea, a la fiscalía en general les debe más bien prácticamente toda esa cifra de gente que no han encontrado. Esa es la verdad. Una pregunta, ¿esto siempre había estado sucediendo o ahorita está sucediendo y al menos el avance es que ya se está visualizando o no? Que siempre había sucedido. O sea, siempre había el mismo número de desapariciones y ahorita se ha hecho la labor de darse a conocer como mínimo, ¿me explico? O sea, que ya es más visible gracias al trabajo periodístico y de otras organizaciones, etcétera. A ver, yo creo que, o sea, y yo te cuento que yo comencé reporteando y contando temas de desapariciones. En un inicio las familias no querían hablar, o sea, era un hecho, tenían miedo de hablar. Y las ves ahorita como ya se paran frente a una cámara, ya reclaman, ya exigen, ¿no? Pero eso en un inicio no sucedía. O sea, yo recuerdo en o sea, en tiempos de Rosario Ibarra, quien de hecho fue de las primeritas, no había muchos que hicieran eso. No, digo, o sea, yéndome un poquito más para atrás, pues, pero ella daría los primeros ejemplos de eso, ¿no? Supongo. Sí, claro, existen los antecedentes de las desapariciones de la Guerra Sucia, ¿no? Pero digamos que este tiempo de desaparición en el contexto de la lucha o la guerra contra el crimen organizado, que empiezan las desapariciones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en Coahuila particularmente se acentúa en 2011, 2012, pero los primeros casos, las primeras familias están atemorizadas, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo, por el mismo temor que les infundían las autoridades, y que cuando daban una entrevista te preguntaban todo, porque tenían un temor impresionante. Antes de, ¿no? Sí, completamente. ¿Va a salir esto? ¿Va a salir mi cara? Exacto, ¿no? El miedo era impresionante, insisto, y ya poco a poco pues fueron entendiendo que la colectividad los hacía más fuertes, que la presión era importante para exigir respuestas. Yo recuerdo que el caso de Fundé, que fue el primer colectivo aquí en Coahuila, era una presión constante para una reunión con Humberto Moreira que no se las dio hasta como 10 meses después, ¿sí? Pero sí, ¿no? O sea, es una cuestión que es muy particular de este contexto,
y que vemos ahora como dice Jorge, se cometieron toda una cantidad de cuestiones irregulares, ilegales, protocolos que no se O los siguieron. cuerpos que entregaban a los practicantes de medicina. Sí. Que entregaron sin ningún registro, ¿no? Ponle que eso existía, ¿no? Sí, se puede donar. Siempre ha existido la donación a las facultades de medicina, pero tiene que haber un registro, claro, ¿no? Tiene que haber un control de todo eso. Sí. Y si no es tráfico, ¿no? Si no está en la regulación, pues no deja de ser tráfico de... Ahora, ¿no? Ahora que inició el tema, bueno, hace un año que inició el tema de las exhumaciones masivas en panteones, pues lo que se exhumó no solo fueron restos y cuerpos, ¿no? Se exhumaron irregularidades, ilegalidades, claro. Muchas cosas. ¿Sabes qué me impresiona? No sé si a ti, que nos dan la noticia hace unos meses de que van a hacer exhumaciones masivas en panteones y es como una nota normal. Pues qué bueno, pero están desenterrando muertos. Claro, o sea, sí. Está fuerte, ¿no? O sea, sí, que creo yo que eso es parte, desafortunadamente, de la normalización, ¿no? De la violencia en muchos sentidos, de la muerte, ¿no? De la muerte, la normalización también de que no debería ser, pero regresando un poco al tema de los homicidios de periodistas, ya también es normal, caray. Pareciera que es normal que mataron a otro periodista. De hecho, sí. Que exhumaron un cuerpo. O sea, le dices a cualquier persona que va pasando y, oiga, señor, se enteró de que mataron, otra vez. Pues sí, ni modo. Sí. Ya, vale. O andaba metido en algo, seguramente. Sí, ¿no? Sí, el prejuicio, ¿no? cabrón, también es. ¿Sabes qué? Que me molestó mucho que ahora que se murieron mataron a estas dos chavas de Cozoleacaque. Oye, practicaste el nombre, Sí, ¿verdad? sí. Joana García y Yesenia Mollinedo. ¿Cómo se llama? Unas horas después, el medio Regeneración, que entendemos es de Jesús Ramírez Cuevas, filtra un audio de ella, de Yesenia, hablando con un tipo y como que dando a entender que pues ella era como malandra, se cuenta, ¿no? Entonces, si bien el presidente desde su estrado vamos a investigar y bla, 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 por otro lado, desde el medio de Jesús Ramírez, que sí es viral, ¿sí? Están metiendo esa versión también para de alguna manera suavizar, acreditar el asesinato de los periodistas, ¿no? Claro. Y eso me parece tenebroso. A lo mejor ese tema, sí, tenebroso. ¿qué opinas tú del posicionamiento de AMLO con respecto a la violencia contra periodistas? No, pues sin duda es desafortunado, ¿no? Es desafortunado cómo ha minimizado el tema de los homicidios a periodistas, pero desafortunadamente vemos que minimiza en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, y después vemos por un lado que dice que no va a haber impunidad, que se va a perseguir, pero por el otro lado después ataca periodistas, ataca medios. Sí, la verdad es que decir desafortunado está siendo muy amable con él, ¿no? La verdad sí se pasa de verga, o sea, no debería, no mames, o sea, ¿qué te cuesta? O sea, el año pasado creo que fue Julio Astillero ahí hablarle algo sobre una sierra, creo que no me acuerdo. Pero, o sea, el fue a hacer un derecho de réplica porque lo sacaron en Quién es quién en las pinches. Sí. Esa sección. Y aparte Julio Astillero, pues siendo cercano, bueno, normalmente aprueba lo que hace el presidente, y aún así este güey lo minimizó y lo hacía, o sea, después de un discurso bastante interesante como lo hace Astillero, pues nomás le dijo, o sea, no sé, le dio como el avioncillo y ya. Y sí, entonces, y vemos como personajes que antes decía que eran los mejores periodistas, pues ya si sacan una información en contra de él, ya se corrompió, ya es conservadora, ya es neoliberal, ¿no? O sea, claro. este tipo de situaciones. Pues a mí me gustaría ver un presidente que admite al menos equivocaciones que merezcan como esa, ¿no? Sí, es que políticamente es contraproducente hacerlo porque te lo van a estar recordando a cada rato, claro. Pero o quién sabe, o a lo mejor lo hace y lo respetamos aquellos que pensamos que pues se vale echarse para atrás a veces, ¿no? Y también quiero tocar un tema rápido. No sé si tú has cubierto, creo que sí has cubierto este tipo de temas, pero al menos hemos notado que aquí en La Laguna pegan mucho o generan mucho interés los reportajes y notas que tienen que ver con problemas ambientales. Ajá. Salud. ¿Has tenido alguna experiencia haciendo algún tema de arsénico, de plomo, de minería, qué sé yo, abriendo aquí?
¿Experiencia de qué tipo? O sea, sí he hecho, Sí, sí he no, hecho sí, varios una trabajos. historia que hayas hecho que Una quieras anécdota, compartir, una ajá. anécdota, sí, sí. Sí, bueno, ahorita mismo estoy haciendo un reportaje sobre afectaciones de la minería en la región carbonífera de Coahuila. Que la gente lo sabe, yo sí sé, pero ¿cuál es la región carbonífera? ¿En qué parte está? Bueno, la región carbonífera de Coahuila, pues Yo tampoco sé. estos municipios de Sabinas, de Juárez, San Juan de Rosita. Sabina, Ok. ¿no? Musquis, donde se produce, se Carbón. extrae el 99% del carbón de este país, Ok. que sirve para iluminar las Wow, casas o 99%. estos lugares, ¿no? Donde estamos. Bueno, estoy haciendo ese trabajo, cuestión ambiental. He hecho trabajos sobre la destrucción del mezquite aquí en la laguna, Oh, ¿no? muy bueno. por todo este tema de la falta de control, Sí. por los desmontes, los cambios de uso del suelo, el uso del mezquite para el carbón, etcétera, ¿no? En lo de Chemours, perdón que te interrumpa, en lo de Chemours, ¿no? ¿Sí te involucraste también? Sí, un poco sí me metí a hacer algún trabajo, cuestiones de la minería, hice algún trabajo sobre la Sierrita, Ujú. esta mina aquí en el lado de Durango, ¿no? De la laguna de Durango, donde también hay problemas. Cuestiones de ambientales, he hecho trabajos de arsénico, ¿no? Cuestiones de un tema de los nitratos, que a lo mejor la gente no sabe mucho sobre el tema de los nitratos, ¿Qué es eso? y es esta... a ver, hay que entender, Ujú, ¿no? ujú. Que estamos en la cuenca lechera, Sí. ¿no? Más bien en el país, Claro, y que si estamos hablando de que hay 500,000 vacas, mucha caca. esas 500,000 vacas producen una cantidad impresionante de estiércol, De ¿no? caca. Y ese estiércol, si no es bien tratado, produce o manda Se filtra nitrógeno al suelo. Exactamente, ¿no? Y esta larga también tiene consecuencias aparte del arsénico, ¿no? He hecho investigaciones ambientales O sea, sobre la presencia de algunos metales en el suelo. Si hay también. mucha caca y el calor la evapora, también hay popó en el ambiente. Sí. No, y los Por gases lo de las tal, vacas hay es gas nitratos. metano. Exacto, ¿no? Está Claro. está el tema del gas Y metano. luego llueve y nos lo tomamos, ¿cierto? Sí. No, de hecho, quien no es de aquí y llega de visita o algo, lo primero que Enferma. percibe es un olor Ah. interesante. O sea, Sí. la Rico. región huele muy feo. Ah. Porque también somos principales productores de pollos. Sí. Y los pollitos Sí, también son muy olorosos. huelen fuerte, Ujú. ¿no? Entonces, de hecho, esta Saluda semana ya a mi amigo sacrificaron 730,000 pollos Sí. por un brote de Sí, gripe. un brote, ajá. Hice un trabajo también en Ocampo sobre un problema que sigue vigente de una minera canadiense que se apropió de unos terrenos, No, hombre. ¿no? Del First Majestic, ¿no? De la mina La Encantada, una mina canadiense, y trae ahorita un conflicto con los ejidatarios de un ejido que se llama Tenochtitlan, ¿no? Oye, hay muchas concesiones, no, bueno, más bien, muchas no concesiones, o sea, muchas hectáreas no concesionadas de minería en Coahuila. O sea, ¿no? minas clandestinas. Así es. Sí, sí, sí. O sea, hace 2-3 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por afectaciones, específicamente por afectaciones mineras en los poblados de Cloete y Agujita, Ok. en Sabinas. Y en su recomendación expone que a la par de este tema que focalizaron, que Ujú. señalaron, Ujú. encontraron todo este tipo de situaciones que mencionan, ¿no? O sea, trabajos mineros que no tenían concesión, en predios que estaban en zonas que no se debían, Ujú. cercanas a poblaciones, etcétera. Y la bronca es que es minería de carbón. Entonces, muchas de esas empresas mineras que están jalando ahí traen a la gente jalando con tenis. Sí, Sí. sin las medidas, Nada, pues, por nada, eso. ¿no? Entonces, todavía es más nocivo. Yo creo que en algún momento sí se tiene que erradicar la minería de carbón. Y en general la minería tampoco es tan representativa para la economía mexicana. El PIB Ujú. creo que es el 1%. Y la mayoría Sí. se usa para Mm. generación de electricidad. Sí, pues todo ese carbón se Es vende CFE. a la A Comisión CFE. Federal de Electricidad. Y CFE no termina siendo como un poco, o sea, comprando carbón mal hecho, pues, o sea, o hecho Pues sin es las que es una de condiciones. las críticas que han hecho, por ejemplo, a la organización Familia Pasta de Concha, ¿no? Ujú. Comisión Federal de Electricidad Pues sí. compra a ciertas Ah, empresas entonces, que por no, más tienen, barato, supongo. que no tienen la seguridad. Pero de también sus hay que empleados. pasa con la Secretaría del Trabajo, tanto estatal como federal. O sea, no les importa. Claro, O sea, claro. Cada Si rato lo se ven. mueren mineros, se quedan ahí
no pasa nada, no les meten ni una multa. Sí, nosotros hicimos un reportaje, compañero Jesús Peña y yo, el año pasado, después de lo que ocurrió en la mina de Rancherías en Musquis, investigamos cuántos trabajadores mineros habían fallecido en minas después de lo sucedido en Pasta de Conchos en 2006, y son pues más de 120 trabajadores mineros oficialmente que han fallecido en minas, en trabajos mineros, y la situación es esa, ¿no? No existe una inspección correcta de los trabajos mineros. Una respuesta que nos dio la Secretaría del Trabajo a una solicitud de información es que ellos no se enteran cuando inicia un centro minero a trabajar, ¿no? Es hasta que alguien les dice o que realizan una inspección que acuden, ¿no? Pero que realmente no existe el aviso, ¿no?, formal de que se están iniciando trabajos. Y ahorita ya no dan, bueno, al menos desde 2018 solo se ha dado una concesión minera. Y ya no han renovado las que han vencido. Me refiero desde el gobierno federal. Pero en algunos talleres que tomé, o sea, son ridículamente baratas. Sí. O sea, estoy hablando de 16 pesos por hectárea. Dice entre 16 y 32 pesos por hectárea. Y si hay agua abajo, es tuya. También. Sí, la puedes explotar sin mayor problema. Completamente. Y la minería eso es lo que necesita, mucha agua, Sí. ¿no? Entonces, al final terminas desplazando a los pueblos hasta cuando acabas el recurso. O sea, por eso digo que la minería es muy nociva. Sí, Y al final de completamente. cuentas, pues, ¿qué genera? ¿Para qué quieres oro? Sí. O sea, estoy siendo medio idealista, pero en realidad el oro es para guardarlo porque Sí. tiene un valor Un per se. valor Ajá. subjetivo. Y se usa por ahí en algunos instrumentos médicos, pero es sustituible. Puedes Sí. sustituirlo con otros materiales. Incluso se dice que hay más oro virtualmente hablando, o sea, en términos de lo que vale las pepitas de oro que el oro que realmente existe. O sea, es más como la transacción virtual de lo que vale el oro, porque así físicamente, como dice Jorge, no tienen utilidad. Bueno, a pesar de, además de los que ya dijiste, ¿verdad? Sí, es una, pues sí, una situación bastante difícil, compleja. Yo que estuve reporteando este trabajo que les mencioné hace poco allá en la región, o sea, está completamente destrozada, ¿no? Ves los tajos mineros a un lado de carreteras, como patios traseros de casas, Sí. ¿no? Es impresionante. Y una de las situaciones es que en muchos casos exponen el acuífero, o sea, es tanta la minería que el acuífero llega a brotar, y eso es un problema. Estaba leyendo, a lo mejor para dar pie al cierre, estaba leyendo un artículo académico donde proponía una formulita en términos de corrupción, que decía cómo surge la corrupción estructural, económica y políticamente hablando, y es igual al abuso de poder más la impunidad menos la participación ciudadana. O sea, es una formulita muy chiquita, ¿no? Entonces, si hay abuso de poder y hay impunidad, o sea, puede haber abuso de poder y se puede castigar. Entonces ya a lo mejor ya se reduce la corrupción estructural. Pero si hay las dos y no hay participación ciudadana, la Sí, corrupción claro. estructural permanece. Y se me hizo interesante. Y lógica, ¿no? Ajá, y lógica, Lógica. sintetiza, Sí. la sintetiza muy bien lo que tenemos que hacer cada elemento de la comunidad. Los empresarios pues tienen que no abusar de su poder económico, el gobierno tiene que castigar si es que suceden abusos y la ciudadanía tiene que participar para evitar la corrupción estructural. Entonces me suena bastante interesante y podría solucionar muchos de los problemas. Sí, yo creo que esa última variable, que es la participación ciudadana, pues me parece esencial hoy en día, ¿no? En la medida Sí. en que la sociedad se inmiscuya más en los temas, pues sin duda podrá, yo creo que sí puede haber un cambio. Sí, yo ¿no? también creo que sí. Puede impactar, puede haber una trascendencia, y sin duda pues ahí el papel de los medios de comunicación. Y en la medida en ser más exigentes también, Sí, a lo sí. mejor como medios ser más críticos, porque sí, en la dinámica diaria sí pasa que pues ya los alcaldes, gobernadores, pues les estás pidiendo opiniones, ¿no? Pero ya no estás cuestionando, o sea, es muy raro que llegues, pues ya traes tu investigación y pues te falta el punto de vista del alcalde y llegues y le preguntes tal cual esto, ¿no? No es muy común que pase, ¿no? Entonces Me ya encanta que armaste tu microfonito. Con sí, o sea, no, yo veo que en las ruedas de prensa que arman ahí en la caja de zapatos, en el Ajá. centro de convenciones, Ya sé. gobernador, ¿qué opina de que el presidente dijo esto? Y el gobernador se luce, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que también como medios no cuestionemos, Ujú. o sea, de frente a algún hecho investigado, Así es.
pues también la dinámica pues es muy sencillo para ellos torear, ¿no? Claro, Sí, completamente sí, sencillo. para cuestionar tienes que, lo que nos pasó, el de los primeros errores que nos pasaron fue que entrevistamos a ¿cómo es tu chiste? En Paz Espante. En paz espante Moreno Valle. A Rafael Moreno Valle. Nuestros primeros errores de reporterillos ahí en Redes Poder fue llegar con Moreno Valle, decirle una investigación que leímos que hizo Aristegui sobre su gobierno y no tener la información a la mano. Entonces nos dijo, pues búsquenla y ya me dicen. Y ahí estamos de pendejos buscando en el celular, güey, en lo que el güey se pela y se va. Entonces sí, pues también si vas a preguntar algo, pues tener ahora sí que los pelos de la burra ahí en la mano, ¿no? Digo, al final son servidores públicos y ellos están obligados a contestar Sí. lo que tú cuestiones, no los vas a insultar, no. Nada más lo que es, ¿no? Ahora han estado cuestionando mucho al alcalde con el tema de que simplemente no puede resolver lo de la falta de agua en el centro. Uh-huh. Y ya no sabe qué decir. Ya no sabe qué decir. No, y sobre todo porque si uno recuerda lo que dijo en campaña, él se comprometió claro, a sí. solucionar el problema de forma inmediata, ¿no? Y 24/7, agua 24/7, 24/7, ¿no? ¿no? Entonces, Estas promesas. ese es otro tema de corrupción. Sí, o sea, porque totalmente, estás engañando a la estás gente, engañando, ¿no? Si no sí. tenías los elementos como para decir cómo está la situación, pues no prometes algo Sí, que no sabes. totalmente, sí. Sí. Es pues un tipo de fraude a lo mejor, ¿no? Porque la gente votó con una promesa que era falsa. Completamente. Sí. No sé si sea legalmente, pero pues sí es un tipo de fraude, ¿no? Sí, ¿no? Y otra que se aventó el municipio, ¿no? El gerente del CIMA, Lauro Villarreal, dijo que antes de que terminara el año se iba a solucionar el problema. Realmente, ojalá, ¿verdad? Ojalá y sí se convierta en Superman gerente y sí solucione cumple. todo, ¿ah? Ajá. Pero, Ojalá pues, saque lo veo agua de algún difícil, lado. ¿no? Digo, y si solucionaran el problema a final de año, entonces ¿para qué queríamos agua saludable, no? O sea, Sí, sí, es fácil, ¿no? Sí, claro. O sea, entiendo que creo que están haciendo 8 pozos en distintas partes de la ciudad. Pero bueno, los pozos ya lo que hemos visto es que se agotan rápido, ¿no? Entonces, Sí, ya están perforando profundidades muy bajas también, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas cosas de qué hablar, yo creo que no nos alcanza a retomarlo todo, pero de entrada yo quería, antes de que se acabe esto, agradecerte, como dijo Jorge ahorita en un comentario. Sí es cierto, cuando nosotros empezamos, tú fuiste de los primeros que se acercó con esa sabiduría, ¿va? Digo, te queda mucho, ya hay unos años que tengas tu barba blanca y todo, a lo mejor hasta hay muchos plebeyos, ¿no? ¿Cómo se dice? Aprendices ahí, pues aprendiendo, ¿no? Pero nosotros me considero los primeros, nos diste tips de cómo investigar, nos ayudaste a comprender el tema de transparencia y ojalá nosotros, ahora sí que en conjunto y con otros periodistas como Luis, como Jessica, etcétera, pues podamos influir a las nuevas generaciones. Sí, seguro, ¿no? Y que ellos pues sigan, ¿va? O sea, si tu chamba y la de las organizaciones y todo ha crecido a tal grado que ya hay una participación ciudadana que ya exige y que ya logra, que sea pequeños logros, pues seguramente seguirá creciendo si sigue habiendo más y más y más. Entonces, pues nada, agradecerte la tutela que alguna vez nos diste y nada, ahora la amistad que nos das y que vengas acá y ya te invitaremos seguramente cuando saques tu nueva investigación. Por supuesto, encantado. Para que hables de todos esos temas de la minería. Nosotros también tenemos pensado una de la minería, ya después te platicaremos. Excelente. Y pues nada, no, y después, ¿por qué no hacer un trabajo en conjunto? Ándale, ¿no? eso estaría chingón, güey. No, yo encantado de estar aquí con ustedes, de compartir este oficio del periodismo. Y nada, ¿no? Pues Sí. a mí una vez, fíjate, Uh-huh. no sé si tengamos tiempo. Sí. Un editor de Vanguardia, que era chilango, cuando yo entré a Vanguardia, Uh-huh. pues me quedé en su casa, ¿no? A editar un trabajo, Uh-huh. ¿sí? Y ahí estábamos editando, me corregía, y me dice, pues es que lo hicieron conmigo, porque no lo voy a hacer yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que seguir en la medida de lo posible apoyando a quienes quieran seguir en este bonito, difícil también oficio pues del periodista. Y yo estoy convencido que nunca deja de aprender, ¿no? O sea, yo aprendo de ustedes, aprendo de otras personas, y uno nunca se cansa de eso. De hecho, eso yo le dije a unos chavitos hace poco,
que decían, no, es que a nosotros los que no nos gusta pensar es en una rutina. Ya. Y yo les decía, es que, bueno, si alguno de ustedes decide ser periodista, pues todos los días te vas a enterar de algo nuevo. Claro, o sea, y todos sí. los días te vas a enterar de una historia inverosímil. Sí, y eso sí. va a cambiar tu rutina. Claro, completamente, ¿no? Y la Y forma vas a como conocer mucha gente. la forma De como aprender, güey. escribes un reportaje no va a ser igual que el siguiente, ¿no? Sí. Entonces No, encuentra uno distintas formas para seguir investigando, nuevas técnicas. Ahora sí que la labor del periodista en términos de la minería de datos y de información es la minería más sana, porque no se acaba el conocimiento y sigue, cada investigación es meterte a un término específico y ahí vas y entonces aprendes un chingo de cosas de todo. Sí. Entonces sí, pues sí, o sea, cada investigación cambias, güey, y bueno, al menos en cierta medida, ¿no? Evoluciona. Exacto, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, ¿no? Que un periodista pues no es abogado, no es médico, no es economista, ¿no? Pero de cierta forma se tiene que empapar De de todo, ciertos güey. temas para poder hablar de ellos. Así es, sí, de acuerdísimo. Bueno, pues nos despedimos pues, muchas gracias a quienes nos estuvieron aquí viendo, participando con nosotros. Bueno, ahí tenemos un comentario que dice: el oficio periodístico se presta a mucha corrupción, escoger no participar en ello es muy difícil, esto debido a los bajos sueldos y las condiciones en que trabaja el de a pie. Pues ahí está la opinión. Hay una cuestión ahí, Sí. que creo yo que una cosa que se ha hecho mucho daño al periodismo Ajá. es que se le ha asociado con un tema de poder, ¿no? El Claro. famoso cuarto poder, no porque no sea un poder, ¿no? Pero desafortunadamente ese poder se ha tergiversado y se cree que se tiene poder para salvarse de una multa de tránsito, Ah, ya, ¿no? ok. Ujú. El Me poder ha pasado. para, pues conozco al gobernador, pues que me ayude y no me cobre Claro. el predial, qué sé yo, ¿no? O sea, O aquí el entonces- señor cuando lo agarran borrachito en su carro, pues luego sacan el contacto. No, te creas. No, A pero mí es que nunca eso me digo, ¿no? Sí, solo sí una vez sucede. intenté chorolear y o sea, me fue peor. Claro. Sí, sí. Sí. Pero se ha malentendido. No, ese no, poder, sí te ¿no? entiendo O sea, perfecto, ¿no? Por eso yo creo que tiene relación con el comentario, ¿no? Mm. Al tener el poder del medio de comunicación, pues estás en relación con otro Así tipo de es. poder, ¿no? Pero el chiste es ejercer el poder, como decía el maestro Javier Darío Restrepo, pues un tema de servicio, ¿no? Sí, Uy, porque, Restrepo es pero una te digo, gran sí, cita. pero sí, o sea, rápido, ya no me acordaba de eso. O sea, sí me agarraron. Y habíamos sacado una nota, pero en el otro lugar donde trabajo, de que la mayoría de los tránsitos, sus coches particulares, eran o napafos o no traían placas. Ya. En serio. Entonces me dice, ¿de dónde vienes? ¿Dónde trabajas? No sé qué, como que también el vato buscando, no, pues trabajo acá. Tú fuiste el que sacó la nota que tenemos en napafos. No, Chinga. Pues sí. Y ya el vato me multó, o sea, no me la perdonó. Yo pensé que iba al revés, güey, como gracias por hacer notar No, que pues fue un señalamiento, porque sí, cuando te vas a la madriguera donde llegan a trabajar, ves todos los coches, todos son onapafos o no traen placas, de todos. No. Entonces es como muy irónico, ¿no? Sí, claro, que se completamente. multen a sí mismos antes de salir. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar. Buen sábado. Gracias.